Buenas, ¿qué tal estás? Bienvenida, bienvenido a una nueva dosis conscientes en estos vídeos donde comparto experiencias, tips, consejos y todo para que pueda ayudarte en tu labor de autoconocimiento. El vídeo de hoy lo quiero dedicar a los padres. Lo he titulado Tips emocionales para los padres en la educación. Pero me van a permitir los papás que me centre en las mamás. Y es que en las consultas, en un 90% altísimo, sois más vosotras las que estáis ahí preocupadas por la tarea de la educación de vuestro hijo. Así que todo este vídeo es para ti, mamá, o para todas vosotras, madres. Lo primero que quiero compartir es que a ser madre no lo enseñan en ningún sitio. Por lo tanto, relájate. Sé, por muchas de las consultas, que hay una preocupación en las madres de ser buenas madres y no ser malas madres. No existen ni las buenas madres ni las malas madres. Explicando esto desde el punto de vista de lo que enseña la astrología, nos dice que esa persona que nace en un nuevo seno familiar va a necesitar que sea esa familia en concreto, con sus limitaciones y obviamente también con sus virtudes, con su educación y en el contexto en el que se cree, el necesario para que esa semillita nueva que es plantada crezca y pueda llegar a ser quien es. Por lo tanto, primer consejo, relax. A ser mamá se aprende. A ser mamá te enseña la vida en la crianza del día a día con tus hijos. Y es muy importante, y va incluido dentro de este primer consejo, y se lo hago ver a muchas madres, que saquen por un momento el foco del motivo por el que sea que estén preocupados por su hijo, por su hija, y se centren un momento en ellas. Y es que para enseñar, para educar, es muy necesario saber aprender. ¿Y esto qué significa? Que es muy necesario que hagas un trabajo también en ti a la par de desarrollar también tu labor como madre. ¿Y qué significa desarrollar un trabajo en mí? Significa que tú también tienes que velar por tu autoperfeccionamiento, por la gestión de tus emociones, por purificar tu mente, por trabajar para que cada vez tus actos surjan más desde el amor. Así, y sólo así, esa nutrición que te sale innata, natural, de cuidar, proteger, nutrir a tus pequeños, a tus hijos, será de una manera más consciente, efectiva, amorosa y equilibrada. Por lo tanto, la tarea, este es mi primer mensaje, la tarea de educar tiene que ir incluida con la tarea de autoconocimiento por parte de la mamá, obviamente también por parte del papá. Segunda idea que traigo. Educar viene del latín educere. Y educere significa extraer. Por lo tanto, ¿en qué consiste la tarea de educar? De extraer del pequeño lo esencial de él. Por lo tanto, no imponer, sino extraer. Y para complementar este mensaje segundo, es que no cortes sus alas. Observa cuáles son los comportamientos innatos que tienen tus hijos, o tiene tu hija, o tiene tu hijo. Obsérvalo, porque está empezando a expresar, y de pequeños lo hacemos de una manera más pristina, quienes venimos a ser verdaderamente. Coartarles la libre expresión de quienes son, les estaremos haciendo un flaco favor en su edad adulta, porque se traducirá en falta de confianza en quien son. Por lo tanto, favoréceles el hecho de que expresen,
que sean originales en sus comportamientos. Para ello, y tercer consejo, no proyectes tus miedos en la educación de tus hijos. Tu pasado es tu pasado. Por lo tanto, los miedos que tú albergas no tienes por qué transmitírselos a tus hijos. Ellos son una persona distinta. Ya le aparecerán los suyos propios, que les ayudarán en la vida cuando los enfrenten a que puedan ser ellos mismos con más fuerza. Entonces es muy importante también no coaccionar con miedos propios a tu hijo. El cuarto tip a tener en cuenta es el no les evites experiencias. Y es que muchas veces queremos que nuestros hijos experimenten nada más que la cara amable de nuestra vida, en el sentir de que les estamos haciendo un favor de apartarles de las partes oscuras o de los malos momentos de la vida. He podido experimentar en mi propia vida y también en consulta que es un flaco favor, porque si solamente le mostramos lo bueno, cuando tu hijo crezca y sea adulto, ¿qué ocurrirá cuando la vida les traiga espinas? Porque la vida son rosas, pero también espinas. ¿Cómo las vas a saber gestionar si tú intentaste que no se pinchara con ellas a lo largo de todo el tiempo en el que estuvo cerca de ti en su educación? Por lo tanto, no les evitemos situaciones, experiencias a los peques, que vivan tanto las rosas como las espinas de la vida. Y para ello estemos ahí con ellos, para ayudarles en cualquier momento, que vean que estamos disponibles. Quinto consejo, que está relacionado con este. En una encuesta le preguntaron a unos niños que qué es lo que querían de sus papás. Y la mayoría, ¿sabes lo que respondieron? Tiempo con ellos. Tiempo. Sé que como está montada la vida, a veces esto resulta complicado, el poderles dar todo el tiempo que querríamos. O por ahí, a veces necesitamos desprendernos de nuestros hijos un rato, que también está bien buscar espacio y momentos para ti, que es muy recomendable, pero nuestros pequeños lo que quieren es tiempo con ellos, pasar tiempo con mamá, pasar tiempo con papá. Y ahí, como te decía antes, apoyarles a las duras, a las maduras, ayudarles a gestionar también sus emociones. Por eso te decía al principio que es muy importante que tú también lo hagas o lo empieces a hacer si no lo estás haciendo. Explicarle que no siempre uno va a ganar, uno siempre va a salirse con la suya. Y felicitarle cuando las cosas vayan bien dadas. Educarles en que la vida, como te digo, pueden ser rosas, pero también que pueden ser espinas. Muchas veces, sexto consejo, pecamos de estar demasiado encima de ellos y existe algo que se llama el arte de estar, simplemente. Que ellos sepan que pueden contar con nosotros y darles sus espacios, que no por miedo hagas una sobreprotección de tu hijo, sino que démosle su espacio para que ellos sean, pero que sepan que en el momento en que te necesiten, tú vas a estar ahí con ellos, a su lado, apoyándoles. El siguiente consejo es: valora a tus hijos por quienes son. Tus hijos no tienen por qué ser el medio a través del cual tú alcances los sueños que no lograste materializar en tu vida. Tus hijos tienen derecho a vivir su propia vida. Y esto muchas veces lo he visto, y en mi propia vida también. El que el hijo debe de repetir lo que hicieron los papás, o el papá, o la mamá. Imagínate, en el ámbito laboral, dedicarse a lo mismo que ellos, empujarles a que vayan en una dirección, sin importar cuál es la que ellos van a querer desarrollar, cuál va a ser su vocación. Así que, por más que tú hayas tenido sueños que no hayas podido cumplir en tu vida, no deben por qué ser tus hijos aquellos que lo logren. Estarán hipotecando su vida. No tienen por qué dedicarse a lo mismo que tú
ni seguir las mismas directrices. Esto está relacionado con otro consejo anterior que te di. No les cortes las alas, déjalos que vuelen, déjalos que ellos se encuentren, porque la vida va a ser también la mejor maestra, y si no, dime si no ha sido así para ti, pues si va a ser igual para ellos. Tú podrás llegar hasta un punto, pero les estarás haciendo mucho más bien si les permites ser, si no coartas su expresión, si les dejas que ellos cumplan sus sueños. Algo que también es muy importante y que comparto contigo y que muchas veces no se tiene en cuenta es cuidar la energía y la vibra que hay en el hogar. En el momento en el que nacemos, y esto también lo hemos vivido tú y yo, porque también hemos sido niños, en el momento en el que nacemos, tenemos una gran capacidad de absorción de las energías psíquicas y emocionales que hay en nuestro ambiente familiar. Y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque precisamente en esas edades tempranas, fue cuando tú y yo empezamos a formar, a construir nuestra personalidad. Y desde esta es la que en la edad adulta en la que nos encontramos, estamos manejándonos en la vida. Pues con tus hijos igual. Es muy importante que cuides qué es lo que se emana en el hogar, porque son como esponjitas pequeñas con patas, lo van a absorber todo. Si los papás no tienen una buena gestión de lo emocional, ellos lo van a absorber, de manera inconsciente probablemente, pero ya se van a dar cuenta cuando sean mayores y tengan una serie de mecanismos que ahora te explicaré en unos minutos. ¿Aprendidos cuándo? Aprendidos cuando se está formando la personalidad. Se dice que entre los 0 y los 7 años es donde se están creando los mimbres de nuestra personalidad de cara a la adultez, que luego, déjame que te anticipe, deberemos de trabajar sobre ella para disolverla, porque en ella estarán memorizadas un montón de mecanismos que hemos aprendido de pequeñitos para no sufrir. Pero como digo, ahora en unos minutos te lo cuento. Así que cuida la energía que hay en el hogar, cuida la energía que emanas tú y el papá también, y cuida la energía de la cual se alimenta y nutre tu hijo. Desde qué ven televisión, desde qué lugares va. Es muy importante hacerles ver, quizás de pequeñitos no van a ser tan conscientes, pero tú, cuando no lo son tan de conscientes, encárgate tú de ellos, de que tengan una buena nutrición energética a todos los niveles, mental, emocional y física. Y por último, quiero compartirte algo también que es fundamental y muy importante. A gestionar nuestras emociones tampoco se enseña en la escuela ni en ningún lugar. Tenemos que aprender nosotros mismos a saber gestionar nuestras emociones. Pero si me permites mi opinión, creo que sería muy necesario en esta sociedad que se nos enseñara en algún lugar a poder gestionar nuestro mundo emocional, porque somos seres humanos y tenemos sentires, emociones. Y el aprender a gestionarlas nos podría ayudar a liberar de mucho de los sufrimientos que tenemos en la vida. Por lo tanto, dicho esto, es fundamental que desde bien pequeñito a tus hijos les ayudes, les sugieras que conecten con las distintas emociones que van teniendo, ya sea de alegría, ya sea de júbilo, ya sea de dolor, de sufrimiento, de rabia, porque no les compraste aquel juguete, o porque no les salió lo que fuera en el colegio, porque no marcaron ese gol en el partido de fútbol y se sienten frustrados. Es muy importante que les ayudes y les preguntes qué estás sintiendo y que busques un ratito para hacer esto. Porque hasta que no vamos al origen de la emoción, y esto también lo has podido descubrir en tu vida, no se deshace ese nudo. Y todo eso nos lo vamos guardando. Quizás ya has podido comprobar a lo largo de tu vida qué ocurre cuando las emociones se enquistan en tu interior.
si no te lo digo yo, que nos poseen y creemos que no nos influyen en el presente, pero sí lo hacen porque están guardadas en el subconsciente. Y desde el subconsciente actuamos en un altísimo porcentaje en nuestra vida. Por lo tanto, aquello que viví en el pasado y no lo gestioné, me está afectando en el presente, y en el presente estoy tomando las decisiones construyendo mi futuro. Fíjate si es importante atender al mundo emocional. Por lo tanto, ten un ratito con tus hijos, o cuando los veas que están albergando algún tipo de emoción, que conecten con ella, que le pongan nombre y empezar a ayudarles a deshacer esos nudos. Y ahora tengo que explicarte algo que lo enseño en mis formaciones de astrología, pero lo voy a explicar muy claro si no sabes astrología y lo vas a entender. Se llama el mecanismo lunar. En astrología, la luna representa como símbolo, entre otras muchas cosas, cómo va a ser la gestión del mundo emocional de la persona, o del recién nacido, o de tu hijo en este momento. Cómo va a querer recibir afecto, cómo va a esperar recibir ese afecto, qué será para él o para ella muestra de amor o no, y también la forma que va a tener esa persona de dar afecto a los demás. Fíjate qué importante es este tema. Y astrológicamente se toca y está representado con el signo de la luna. Pues bien, cuando estamos en el seno materno, cuando tus hijos estaban en tu seno, cuando tú estabas en la barriguita de tu mamá y yo también, vivíamos en un estado que se dice de totalidad. Allí nos sentíamos uno con el todo. No lo recordamos, pero está guardado. ¿Dónde? En nuestro inconsciente. Allí todas nuestras necesidades estaban satisfechas. Vivíamos en un estado de plenitud total. No existía una idea del yo. Éramos. Por lo tanto, nacer para todos significó morir a ese estado de plenitud y de totalidad en el que nos encontrábamos antes. Y esa fue y es la primera herida emocional que todos albergamos en nuestro interior. Se dice, y yo también lo siento, que si hemos iniciado en nuestra vida esa búsqueda espiritual, ese perfeccionamiento, ese sutilizarnos, es fruto de la añoranza de retornar a ese estado primigenio del vientre materno, donde éramos uno con el todo. Porque nacer implica ser un ser individual, separado, y hacer constantemente actos, llevar a cabo actos para sobrevivir. Buscarnos las habichuelas. Pero bien, cuando nacemos, insisto, primera herida, todavía sentimos que somos uno con el cuerpo de la mama. No hay una diferenciación. Es a partir entre los 6 meses, 2 años, que nuestra conciencia empieza a fragmentarse. Si a tu hijo cuando era pequeño le mostrabas un lápiz y no le hacía caso, todavía no tenía una conciencia de yo y el objeto externo. En el momento en que a un niño tú le muestras un objeto y lo agarra, se fragmentó su conciencia. Por lo tanto, todavía más conciencia de que soy un ente separado, individual, y ojo ahora, dependiente de 2 seres superiores, papá y mamá, que serán los responsables de darme, arquetípicamente, protección y nutrición, amor y afecto. Normalmente, la forma en la que vamos a recibir de pequeñitos el amor, el afecto, la protección, la nutrición de nuestros papás, muchas veces suele ser distinta a como la esperábamos. Y ahí empezamos a sufrir, y ahí empezamos a tener faltas, y ahí empezamos a crear una serie de mecanismos para no sufrir. ¿Qué hacen estos mecanismos? Ayudarnos en un momento dado que estamos sintiendo algo que nos perturba emocionalmente y lo llevamos a cabo, y en ese momento sentimos como si no existiera ese problema o aquello que nos estaba generando sufrimiento. Te voy a poner un ejemplo. Una persona con una luna en Capricornio
en el signo de Capricornio, la manera que tiene como mecanismo aprendido para no sufrir es la de rigidizarse, negarse la emoción y centrarse más en el hacer que en el sentir. Y eso lo aprendió en sus primeros años de vida. Y esto, si no lo atiende, lo va a seguir replicando en su edad adulta. ¿Y esto qué le va a provocar? Que esté totalmente desconectado de sus emociones, que nunca se detenga para sentir aquello que está moviéndose en su interior, que aquellas cosas que le han creado dolor y sufrimiento nunca las vaya a gestionar porque quiere separarse de eso, porque ha aprendido que haciendo cosas sin parar se le quita aquello que estaba sintiendo. ¿Y esto por qué te lo estoy explicando? Vuelvo a lo que te comentaba antes. Cuán importante es que tu niño, tu niña, aprenda a conectar con sus emociones. Cuán importante es que tú también, a la par, estés trabajándote en ti también, en cuanto a tus emociones y tu mente. Cuán importante es que dediques un ratito con ellos para que identifiquen sus emociones y aprendan de bien pequeñitos a gestionarlas. Y al final del todo, y para terminar este vídeo, déjame decirte lo que te dije al principio del mismo. Relájate, porque hagas lo que hagas, si lo haces con la mejor de las intenciones y con el máximo de conciencia y amor que puedas albergar en este momento de tu vida, estarás haciendo todo lo necesario para que tu hijo, para que tu hija pueda llegar a ser quien es. Hasta aquí este videíto. Espero que te sirvan estos consejos. Será hasta el próximo. ¡Chao!